Hola chicos, bienvenidos a Aroma de un Gaditano, soy David. Si queréis saber cuáles son esos 4 perfumes que yo considero los mejores para soportar temperaturas altas, chicos, quedaros tras la intro que vamos a hablar acerca de 4 perfumazos. He tenido en cuenta rendimiento, es decir, duración, he tenido en cuenta la calidad de las notas y la percepción olfativa. Estamos hablando de perfumes de nicho. Chicos, como lo prometido es deuda, vamos a hablar acerca de 4 perfumes que considero perfectos para aguantar la situación en la que nos encontramos actualmente en agosto del 2025. Vamos a empezar con la primera fragancia, vamos a ir desde la que menos me dura hasta la que más me dura. Con la primera fragancia de la que vamos a hablar, Boadicea de Victorious Energizer, ¿vale? Es una fragancia espectacular cítrica, donde te puede encontrar notas como la lima, la bergamota, te puedes encontrar el limón, te vas a encontrar almizcle, te vas a encontrar vetiver, te vas a encontrar también el petigren. Chicos, una fragancia súper refrescante, os lo recomiendo totalmente. Una fragancia con una duración de alrededor de unas 6 horas, ¿vale? Con este tipo de condiciones. Y lo único que a partir de la sexta o séptima hora, como mucho, te vas a tener que volver a reaplicar. La calidad de las notas, increíble, ¿vale? Y la percepción olfativa es súper refrescante, totalmente recomendable. Es una de las fragancias que yo recomiendo para este tipo de temperaturas. Energizer. Chicos, la siguiente fragancia que vamos a hablar es una fragancia increíble también para este tipo de condiciones. Una fragancia que utilizo yo para el gimnasio inclusive, porque la sensación que me transmite la fragancia, no solo de frescor, sino también energizante, es impresionante. Es una fragancia que tiene una vibra parecida a Torino 21, ¿vale? Y es Acqua di Parma Buongiorno. Esta fragancia es una pasada. Como ya he dicho, la utilizo incluso para el gimnasio, porque la sensación no solo te da una sensación refrescante, sino, como ya he dicho, también incluso energizante. Es una fragancia exquisita, en la que hay notas de albahaca, de menta, limón, petigren, romero, lavanda, almizcle. Una fragancia espectacular, chicos. Una fragancia que os recomiendo totalmente para estas condiciones de temperatura. Es súper versátil. La puedes usar tanto para ir al gimnasio como para salir con tus colegas. Bueno chicos, la siguiente fragancia de la que os voy a hablar, voy a meterla entre las 4 que iba a comentar, pero obviamente tengo que incluirla. Es una fragancia espectacular en cuanto al aroma, con un popurrí de notas impresionante. Y chicos, es una fragancia súper refrescante, pero el único hándicap que tiene esta fragancia es la duración, por lo menos para mí, ¿vale? En mi piel, una fragancia que dura alrededor de 4 horas, 5 horas lo máximo, ¿entiendes? En este tipo de condiciones de temperatura. Pero obviamente es una fragancia súper refrescante y para aquellas personas que puedan permitírselo y que no le importe reaplicarse cada 4 o 5 horas, es totalmente recomendable y la incluiría dentro de las fragancias perfectas para este tipo de condiciones de temperatura, ¿vale? Y estamos hablando de Elysium On Intense de Roja Dove. Una fragancia, chicos, espectacular, ¿vale? Con un popurrí de notas que es impresionante. Tiene una calidad excepcional, ¿vale? Por eso me he visto obligado a meterla, ¿vale? Porque es una fragancia refrescante, con una calidad de notas impresionante. Lo único malo que tiene es que no llega a esas 6 horas mínimo que debe llegar para mí como listón o como línea de divisoria entre que es una fragancia buena o buenísima para este tipo de condiciones o no. Continuamos con las 4 que yo recomiendo. Chicos, la siguiente fragancia de la que vamos a hablar es un lanzamiento 2025 de la casa de Leo Marie y es Aumac. Saca la mandarina, ¿vale? Como nota principal. Es una fragancia refrescante, especiada, con un toque limpio, ligeramente jamonoso, ¿vale? Es una fragancia espectacular de mandarina
que tiene un rendimiento buenísimo, es decir, te dura alrededor de 8 horas en piel, perceptibles perfectamente para cualquier persona que pase a tu alrededor. La fragancia perfecta para aguantar este tipo de condiciones de calor extremo. Para mí la mejor fragancia que existe, que aguanta carros y carretas y aguanta los fuegos del infierno, chicos, Torino 21. La mejor fragancia para este tipo de ocasiones, ¿vale? Y situaciones. Una fragancia que puedes usarla tanto para ocasiones formales como informales, con una duración, un estilo y una proyección de loco. Una fragancia espectacular, ¿vale? Donde destaca ese olor a hierbabuena, junto con las notas cítricas, con la bergamota, con el limón. Increíble, una fragancia espectacular, totalmente recomendable, chicos. Esto es una sensación refrescante cuando te la atomizas, increíble. Una fragancia que llama la atención por su olor cuando las temperaturas aprietan, cuando afuera en la calle solo las lagartijas son capaces de estar dando vuelta por ahí, incluso alguna que otra se esconde debajo de una piedra, ¿vale? Chicos, esta fragancia te ayuda muchísimo. Chicos, sin más me despido y os voy a dejar un enlace hacia una de las fragancias de las que he hablado anteriormente, en la que hablo acerca de ella un poquillo más a fondo, ¿vale? Que es un lanzamiento este de 2025. Si queréis verlo, podéis echarle un vistacito y espero que os guste.